Porque Él está con nosotros. Quiero invitarles para que tomen su Sagrada Escritura. Vamos a localizar el libro de Oseas. Bien, mientras buscan esta parte de la Escritura, enseguida que leamos, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea propicio en esta tarde, que recibamos su palabra. Y a su vez también vamos a incluir, hermanos, tengo aquí en mi mano algunas peticiones que nos han hecho llegar. La mayoría de estas son personas que están enfermos y que vamos a pedir en esta tarde que Dios les visite y haga misericordia. También les pido que oremos por una dama que es mamá de un ministro, de un siervo de Dios que está muy enfermita. Ella pues no conoce de Dios todavía, se le ha estado anunciando, pero hermanos, pues esperamos que Dios haga misericordia en esta dama. Así que vamos a leer en Oseas capítulo 7, versículos 8 al 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorificamos Gloria a Dios. a Cristo Jesús. Oseas capítulo 7, versículos 8 al 11. Después de leer, agradezco a nuestro hermano Hipólito Navarro que nos presente a Dios en esta tarde, pues las peticiones, hermanos, por las cuales vamos a orar, y que el Señor nos ayude en esta. Leemos juntos, dice: Efraín se envolvió con los pueblos, Efraín fue torta no vuelta, comieron extraños su sustancia y él no lo supo, y aún vejez se ha esparcido por él y él no lo entendió. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se tornaron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias por el gozo, la alegría que has derramado en nuestro corazón. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Pero también te ruego que te manifiestes los hermanos que están enfermos, que los sanes para la gloria de tu nombre. La esposa de tu siervo, tú sabes quién es. Te ruego que extiendas tu mano santa, que apliques tu sangre preciosa en ella y la sanes para la gloria de tu bendito nombre. Dios, toma en tus manos toda necesidad y toda petición. Ahora vamos a escuchar tu bendita palabra. Danos atención, reverencia, decoro, respeto, porque esta es tu casa. Usa la vida de tu siervo, nuestro hermano Gaspar. Úsalo en tus manos con poder, que tu Espíritu Santo se mueva en él. Dale palabras de templanza y de verdad. Y a nosotros, Señor, danos un corazón dispuesto y una mente despejada. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Dios ha dotado de cualidades únicas para los seres humanos, a diferencia de los irracionales. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado voluntad, nos ha dado sensibilidad. Y en esta última es de esperarse que es donde el hombre debe tener esa sensibilidad, ese sentir, esa conexión hacia Dios y poder de esta manera tener comunión con Él. La historia bíblica nos habla de Israel, pueblo que tuvo un privilegio excelso. A ese pueblo Dios se le reveló, como también a nosotros Dios se ha revelado. ¿Es así, hermanos? Encontramos nosotros que se esperaba de Israel que como pueblo elegido siempre honrar a Dios y esta fuera una constante, fuera un estado de permanencia. Como sabemos nosotros, en el Antiguo Testamento encontramos varias etapas en las cuales hallamos a Israel fuera de los lineamientos de Dios. Hallamos a un pueblo separado de las leyes de Dios. Varios de los profetas hablaron de Israel como un pueblo sin entendimiento. Oseas también habla de él. En este libro precisamente de Oseas, que es el primero de los profetas menores, porque consta de 14 capítulos solamente, la autoría de este libro es también a Oseas, un varón que fue contemporáneo de Isaías, de Miqueas y de Amós. Se considera que Oseas tuvo un ministerio prolongado de más de 50 años en el servicio a Dios. Este hombre de Dios denunció a Israel su adulterio espiritual y el castigo y la ruina que vendría sobre ellos por ese comportamiento. En este capítulo 7 encontramos cómo se pone de relieve los crímenes de Israel. De los últimos 6 reyes, 3 de ellos habían asesinado. Se habla de una corrupción moral terrible, de una corrupción espiritual. También habían idolatrizado, se habían ido tras los Baales, habían dejado a Dios. Por eso encontramos, ¿verdad?, aquí a un pueblo que aún conociendo a Dios, y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y hallamos entonces, contra la lógica, a un pueblo obcecado, a un pueblo que parecía que no tenía noticia de Dios, no tiene entendimiento hacia las cosas espirituales del Señor, porque un pueblo que no tiene entendimiento es un pueblo que no ha sabido discernir de una manera correcta las cosas de Dios. Se habla de necedad, se habla de imprudencia, de falta de cuidado, de falta de juicio. Así actuaba Israel, de tal manera que dice la Escritura, cuando se habla de Efraín se refiere también a Israel, a esas 10 tribus ahora reducidas, ya no es a la totalidad de la nación. Se habla al reino del norte,
cuya capital, Samaria, ahora era el centro, ¿verdad?, de lo que es el reino del norte, en la capital de Samaria. Encontramos a Efraín, pues también como sinónimo de Israel, porque Efraín fue una de las tribus predominantes del reino del norte. Dice el profeta: Efraín se envolvió con los pueblos, es decir, hizo alianza con naciones extranjeras, hizo liga con pueblos paganos, se mezcló, se envolvió con ellos, compartió sus costumbres, su cultura, su idolatría también. Dice la Escritura: Efraín se envolvió con los pueblos. Esa política exterior de Israel en nada le ayudaba, iba en detrimento. Esas alianzas con las potencias extranjeras no le iban a ayudar en nada a la nación. Se acercaba a ellos para obtener respaldo de estas naciones poderosas, tener fortaleza, tener apoyo, tener ayuda de estas naciones, aunque entre ellas estuviesen en rivalidad. Esto era precisamente lo que Dios denunciaba a un pueblo al cual se le había revelado. Por eso hallamos en la Escritura, cuando se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y ese Dios revelado en el Antiguo Testamento es el Dios revelado también a nuestra vida hoy día, a través de Jesucristo nuestro Salvador, por cuyo nombre hoy somos salvos, hoy somos redimidos, hoy conocemos el camino que nos lleva a Él. Sea glorificado el nombre de Cristo, sea alabado el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Ese Dios que le hablaba a Efraín para que reaccionara, porque estaba actuando equivocadamente. Estaba perdiendo sus valores, su identidad como nación de Dios. Qué triste es cuando el pueblo de Dios deja de depender de Él y confía en sí mismo, confía en su capacidad, en su filosofía humana, en su inteligencia, en su sabiduría, en su dinero, en su conocimiento. Dice la Escritura: sin mí nada podéis hacer. El hombre que vive sin Dios, conociéndolo, vivirá equivocadamente, va por el camino equivocado, se ha apartado de Dios. Y el Señor anhela que dependamos enteramente de Él. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús y demos gracias a Dios Padre por Él. En nuestros proyectos, en nuestros planes a futuro, en lo que pensamos hacer, necesitamos depender totalmente de Dios para no errar, para no equivocarnos, para no irnos por un camino que después traerá consecuencias a nuestra vida por haber elegido mal. Se trata que la iglesia del Señor dependa enteramente de Cristo el Señor. Que vivamos para Cristo y que le sirvamos a Cristo y que hagamos su voluntad. Dice la Biblia que no seamos imprudentes, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que no haya esa relación ilícita con el mundo. El mundo es todo sistema satánico de maldad que ha pervertido el orden de Dios en la sociedad,
que no comulguemos con las prácticas del mundo, que no seamos unos paganos. Hoy en este tiempo, y debido a la multiplicación de las sectas y de las diferentes doctrinas, muchos se han ido por ese camino fácil, porque así se les presenta, que es viable, se presenta atractivo, se habla de Dios, pero solamente hay un camino. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y Él ha prometido darnos vida, y vida abundante, vida plena, vida en Cristo. Dice la Escritura que el que cree, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán a su oriente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía tiene sed de Dios, sed del Dios verdadero, de ese Dios todo suficiente, del Shaddai, del que se nos ha revelado a nosotros y que nos gozamos hoy en la presencia de nuestro bendito Salvador. Efraín se volvió entonces débil, tributario, sirviendo a otros países, a otras naciones, a otras potencias extranjeras. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no nos puso por cola, Dios nos puso adelante. Sea glorificado el nombre de Dios. Ya se dijo que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pueblo elegido del Señor? ¿Cuántos le dan la gloria a aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha escogido, aquel que nos ha prometido la vida eterna? Sea bendito su nombre. Efraín fue como torta no vuelta, como un pan que fue solamente quemado de un lado y quedó crudo del otro, que no tenía sazón para comerlo, de un panecillo inútil, de una torta que no iba a cumplir su cometido para ser comestible. Esta es una figura, hablando de Efraín o de Israel, de indignidad, de que no era aceptable delante de Dios. Nadie puede servir a dos señores. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor quiere que le amemos con toda nuestra mente. ¿Cuántos trajeron su mente? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Él no quiere una parte de nosotros, Él nos quiere en totalidad a Él. A Él hemos de amarlo completamente, porque Él nos amó primero y se ha revelado en un amor eterno. Por eso nos ama y nos soporta con misericordia. Encontramos nosotros que dice la Biblia que debido a esta alianza de Israel con las naciones paganas, comieron extraños su substancia, y Él no lo supo. En el descuido espiritual, cuando el pueblo está en ceguedad, cuando se ha desviado de Dios, pierde la cordura, se ha desubicado espiritualmente, no sabe a dónde va, no sabe a dónde se dirige. Qué bueno que nosotros estamos aquí y sabemos que vamos a Dios, y que hoy hemos aprendido abundancia de la palabra de Dios. Dios nos ha suministrado, hermanos, instrucción rica, abundante, que ha nutrido nuestra alma en estos 2 días, y que se requiere no solamente, hermanos, conocer el asunto del plan de Dios respecto a las dispensaciones,
Se trata no solamente de guardar el conocimiento o la información, se trata de aplicarlo a nuestra vida, se trata de aplicarlo diariamente a nuestro vivir, se trata de que crezcamos espiritualmente, porque esta es la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el Señor que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de avanzar, se trata de ir adelante. ¿Cuántos vamos adelante, hermanos? Con la ayuda del Señor. Hallamos entonces que sin darse cuenta Israel perdió la brújula, perdió la dirección divina por su descuido espiritual. Y no se dio cuenta que estaba perdiendo su fuerza, su identidad, su fortaleza, su autonomía. Y se corrompió con las costumbres de los otros pueblos. Dejaron a Dios y se inclinaron a otros dioses. Por eso en alguna ocasión Elías convocó al pueblo y retó a aquellos adoradores de Baal y asumió este reto, que quedara bien claro quién era el Dios de ese pueblo, porque Dios reclama a este pueblo. Dios es Dios nuestro, sea glorificado su nombre. Y encontramos entonces a un profeta confiando en Dios, a un hombre que estuvo en el secreto de Dios, porque él dijo: y por mandato tuyo estoy haciendo todas estas cosas. El Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios de Israel. Dios ha estado respondiendo con el fuego glorioso de su Espíritu Santo, el fuego vivificante, el fuego santificador, el fuego del cielo, el que consume la escoria, el que consume el pecado. Se trata de que la iglesia busque precisamente esta bendición, la bendición del Espíritu Santo, para que la iglesia esté fuerte, para que la iglesia esté firme, para que la iglesia tenga dirección de Dios, para que la iglesia tenga visión espiritual, para que la iglesia sepa a dónde se conduce. Nosotros vamos al reino de los cielos. ¿Cuántos vamos al reino del Señor? Pero se trata de pelear la buena batalla de la fe. Se trata de luchar firmemente contra toda oposición del enemigo, contra todo ofrecimiento mundanal. Se trata de separarnos del mundo y no mezclarnos con él, porque nosotros somos de Dios. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice el Señor que nosotros somos sus amigos si hiciéramos las cosas que Él nos manda. Guardemos su palabra en nuestro corazón, apliquémosla a nuestra vida, amados hermanos. Qué triste es entonces cuando el mundo, cuando en este entorno de miseria, de maldad, de perversión, afecta a aquellos que se descuidan espiritualmente y los asocia a lo que no es de Dios, al pecado, a la maldad, al placer. Guardémonos en el camino del Señor. Cuidemos nuestra alma en el Señor. Guardémonos, hermanos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque se trata de agradar a Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y aquí hay personas, aquí hay redimidos,
Aquí hay quienes han tenido un encuentro con Cristo y como a salvo en el camino a Damasco y de una forma particular a cada uno, Cristo se reveló. Bendito y alabado sea su nombre, hermanos, para siempre. Hallamos entonces a un pueblo alejado de Dios y aún envejece esparcido por él y él no lo entendió. Hermanos, el pueblo se vuelve débil y es presa del diablo cuando se ha descuidado espiritualmente. Cuando hay puertas abiertas, el enemigo puede entrar y puede hacer estragos en esa vida. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el reino de los cielos. Por eso se trata de que hagamos la voluntad del Dios Todopoderoso. A falta de entendimiento, hermanos, en el pueblo de Dios, dice la Escritura que entonces el pueblo se volvió arrogante. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, cree que no necesita de Él. Piensa que puede vivir independiente de Dios y prosperar. Y se autoengaña pensando que le va a ir bien, que prospera materialmente. Pero eso es un engaño. Eso es falaz. Eso es efímero. Dios nos ha llamado para ser fieles a Él. Él dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos, hermanos, que remar efectivamente contra corriente, contra muchas corrientes adversas que vienen hacia nosotros. Pero de Cristo es la victoria, porque Él va con nosotros. Dijo el profeta Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está a nuestro lado. Si no lo dejamos, Él tampoco nos dejará. Y a donde vayamos, también el Señor irá con nosotros. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y Él nos defiende. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiemos en Dios, hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, bramarán y turbaránse a causa de su braveza, pero nosotros en Dios hemos de confiar. Dios se alejó del pueblo, porque ellos se alejaron de Dios. Sansón no se dio cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Así hay personas que van al templo, son muy religiosos, les gusta ir los domingos, les gusta mucho la alabanza, pero les gusta poco orar. Les gusta acudir a los eventos donde hay mucha gente, pero ellos están muertos espiritualmente. No tienen vida en Dios. Viven como el Señor hablando a las iglesias en Apocalipsis, pero estás muerto. Se trata de que haya vida en la iglesia, porque cuando el pueblo de Dios comulga, se asocia con el mundo, pierde vitalidad espiritual, pierde la comunión con Dios.
se vuelve débil, cree que está bien, pero lo que necesita es arrepentimiento, acercamiento sincero a Dios. Israel cayó en la arrogancia, en la autosuficiencia, en el engreimiento, pensando que con los pueblos con los cuales él se unía iba a tener la protección y que nada le iba a pasar, que estaba seguro, pero iba de mal en peor. Nadie puede estar bien estando fuera de Dios. Será infeliz para toda su vida. Necesita regresar a Él. Y el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Venid y comprad vino y leche sin dinero. Estamos en la dispensación de gracia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la oportunidad para aquellos que aún no se han decidido por el Señor, que tienen mucho tiempo en la iglesia y algunos desde pequeños conocen de Dios, pero que no han dado su decisión por Cristo. Necesitan ser salvos, necesitan acercarse al Señor para tener la promesa de la vida eterna. Cristo el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Cristo vive, Cristo salva, Cristo perdona pecados, Cristo también salva inconvenciones. Somos testigos de ello, que Cristo cambia, que Cristo redime, pero se trata de darle el corazón a Cristo, de renunciar a la maldad, de renunciar al pecado y venir a Él y rendir su vida. Aquel que nos está recibiendo con brazos abiertos. Ellos no se tornaron a Dios, ni siquiera le buscaron, les iba mal, les iba peor, pero no reconocían ese estado en el cual ellos se encontraban, no se miraban a sí mismos en la situación en la cual ellos estaban delante del Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Tenemos el Salmo 51, conocido como el Salmo de la Penitencia, y hallamos a un hombre que había fallado delante de Dios, pero que se sincera con Él y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Porque cuando el hombre le pide perdón a Dios sinceramente, el Señor lo perdona. El Señor lo exenta, lo libra del pecado, lo hace su hijo y le da el poder para que pueda seguir fielmente su camino. Y fue Efraín como paloma incauta, dice la Biblia, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Encontramos a un pueblo que trata de salir del peligro pidiendo ayuda precisamente a sus aliados, pero cada vez se mete en más problemas. Quien está sin Dios está en problemas. Quien no es salvo está en problemas, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor hoy quiere salvar. ¿Está fuera de su lugar como miembro de iglesia?
está en un peligro. Aunque crea que nada le ha pasado hasta hoy, usted está mal delante de Dios. El Señor dice que no dejaría por siempre caído al justo, lo levantaría. ¿Cuántos años está fuera de su lugar? ¿Desde cuándo dejó la membresía? ¿Desde cuándo dejó la comunión con Dios? El Señor hoy le dice que venga a Él. Él apela a su inteligencia. Él le habla en la oportunidad que es hoy para que venga a Él y le pida misericordia, y Él, que es amplio en perdonar, lo recibirá. Bendito sea el Señor. Porque el hombre, como Israel, va a las instancias humanas. El hombre va en busca de paliativos, de remedios solamente. Pero su dolencia espiritual ahí la tiene. Y esa solamente la sana Jesús de Nazaret. El que sana el cuerpo y el que sana el alma. Cristo es el que otorga una sanidad integral al ser humano. Pero se trata de atender, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de obedecer, de ponerlo por obra, que no retorne y diga, estuvo muy bonita la convención, y que al llegar a su iglesia nuevamente usted vuelva a ese nivel espiritual en el cual busca a Dios con mucha inconstancia. Que hoy retorne con nuevos propósitos, con nuevos deseos, con nuevos afectos, con un compromiso renovado con Dios. Que Dios diga de usted, este pueblo entiende. Porque Dios ve si hay algún entendido que lo busque. Si hay entendidos en este lugar que buscan. Gloria a Dios. Usted ha dejado de depender de Dios. Le ha ido muy mal. Está usted en una condición difícil y terrible. Vuélvase al Señor. Venga hoy a Él. Él le habla. Él le llama. No viva según su filosofía humana. No se conduzca según usted cree que es conveniente. No. Usted necesita de Dios. Usted necesita del Señor. Venga hoy a renovarse en Cristo Jesús. ¿Es usted débil sin Dios? ¿No tiene esperanza sin Él? ¿Está usted en peligro? ¿Está usted al borde del precipicio? De un paso firme hacia adelante hoy. Venga a Cristo. Él vivifica, Él bendice, Él fortalece, Él da nuevas oportunidades. Ha perdido la comunión con Dios porque se ha asociado con las prácticas del mundo. Ha perdido el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo. Ya no se manifiesta como hace tiempo. El Espíritu de Dios venía a su vida y lo tomaba. Hoy, aquí está Cristo. Venga y derrame su alma delante del Señor. Pida misericordia.
misericordia, pida clemencia, pida su ayuda. Él lo va a hacer, Él lo va a ayudar, Él lo va a bendecir. Él hará misericordia de usted. Pida con la soberbia del corazón, toda arrogancia, toda autosuficiencia. Necesita de Dios, necesita de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Retorne a Él, búscalo de corazón. Aquí está Él. Clame a Él y Él le va a responder. Clame a Él, Él le va a contestar. No viva en engaño, en ingenuidad. No se autoconfíe. Venga a Él, venga a Él, venga a Cristo. Y la palabra, y la palabra, y la palabra. Y hay personas necesitadas. Aquí hay personas que necesitan tu ayuda. Hoy es la venga de Él. Oh, extiende tu mano de gracia, extiende tu mano de poder, extiende tu mano y glorifícate. Y la palabra, y la palabra. Glorificamos a Dios esta tarde, hermanos, porque Él está con nosotros. Quiero invitarles para que tomen su Sagrada Escritura. Vamos a localizar el libro de Oseas. Bien, mientras buscan esta parte de la Escritura, enseguida que leamos vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea propicio en esta tarde, que recibamos su palabra, y a su vez también vamos a incluir, hermanos, tengo aquí en mi mano algunas peticiones que nos han hecho llegar. La mayoría de estas son personas que están enfermos y que vamos a pedir en esta tarde que Dios les visite y haga misericordia. También les pido que oremos por una dama que es mamá de un ministro, de un siervo de Dios que está muy enfermita. Ella pues no conoce de Dios todavía, se le ha estado anunciando. Porque Él está con nosotros. Quiero invitarles para que tomen su Sagrada Escritura. Vamos a localizar el libro de Oseas.
Bien, mientras buscan esta parte de la escritura, enseguida que leamos vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea propicio en esta tarde, que recibamos su palabra, y a su vez también vamos a incluir, hermanos, tengo aquí en mi mano algunas peticiones que nos han hecho llegar. La mayoría de estas son personas que están enfermos y que vamos a pedir en esta tarde que Dios les visite y haga misericordia. También les pido que oremos por una dama que es mamá de un ministro, de un siervo de Dios que está muy enfermita. Ella pues no conoce de Dios todavía, se le ha estado anunciando